Vamos a continuar estudiando el Evangelio de Mateo y en esta ocasión vamos a titular esta porción de esta manera: la persecución. Se trata del capítulo 14 del Evangelio de Mateo, en los versículos del 1 al 12. Van a notar al estudiar el capítulo 14 de Mateo que a partir de este capítulo Jesús comienza a apartarse de las multitudes y a pasar más tiempo con sus discípulos, con la intención de prepararlos para los acontecimientos de su parte final de su ministerio terrenal, que ocurrirán en Jerusalén. Es muy importante que tengamos presente que en ese tiempo incluso los discípulos pensaban como judíos, en términos de que cuando el Mesías viniera, vendría a establecer su reino terrenal. Y cuando Jesús viene y les enseña acerca de su muerte en la cruz y su resurrección, ellos se quedan atónitos porque no logran entender lo que significa. No creen que Jesús vaya a ser asesinado, y mucho menos que, siendo sin pecado, tan perfecto como ellos lo conocían, fuera a morir como un criminal, como se castigaba a los criminales, sentenciándolo en una cruz. Este capítulo está dividido en 3 partes, de las cuales hoy veremos la primera, que es la persecución. En aquel tiempo Herodes el tetrarca oyó la fama de Jesús y dijo a sus criados: Este es Juan el Bautista, ha resucitado de los muertos y por eso actúan en él estos poderes. Herodes era el rey establecido por el Imperio Romano, pero no era rey, sino era gobernador de la provincia en aquel entonces conquistada de Palestina o Israel, que pertenecían al Imperio Romano. Y este Herodes, el tetrarca, era extranjero, era edomita. Por lo tanto, era una persona que por naturaleza odiaba a los judíos. Los hijos de Edom, o sea, los edomitas, ustedes se deben acordar de aquel conflicto que hubo entre los 2 hermanos, que eran Israel, Jacob, y su hermano Esaú, que Jacob le robó la primogenitura a Esaú, pero Esaú la descuidó. Esaú la cambió por un plato de lentejas. Y desde entonces Esaú, que es Edom, intentó recuperar sus beneficios, pero ya no pudo porque Dios ya se los había concedido a Jacob, que se convirtió en Israel. Y desde entonces los edomitas odian a los israelitas por la razón que ellos consideran que Jacob les robó, cuando en realidad Edom o Esaú menospreció la primogenitura. Pero bueno, esto es solamente para que tengamos un antecedente de quién era este señor Herodes el tetrarca. Es fácil confundirnos con los nombres Herodes que aparecen en el Nuevo Testamento, porque en realidad Herodes no es un nombre, Herodes es un apellido, como lo es Ramírez, como lo es Sánchez, como lo es Juárez. Es un apellido. Y, por ejemplo, Herodes el Grande fue el que mató a los niños en
al principio del Evangelio de Mateo, en el capítulo 2. Herodes Antipas, el tetrarca, fue uno de los hijos menores de Herodes el Grande, y realmente no fue un rey, sino solo un tetrarca, porque se le decía tetrarca al que gobernaba solo sobre una cuarta parte del reino. Este Herodes es el que hizo matar a Juan el Bautista, pero también hay otro Herodes. Está Herodes Agripa. Este es el que mató a Santiago y a Pedro más adelante, en Hechos capítulo 12. Este Herodes Agripa era nieto de Herodes el Grande, el primero de los Herodes que se mencionan aquí en el Evangelio de Mateo. Y finalmente hay otro Herodes, Herodes Agripa II. Este fue ante quien Pablo fue juzgado. Al final del libro de los Hechos, Pablo comparece ante Herodes Agripa II. Este fue el bisnieto de Herodes el Grande. Y bueno, como les comentaba, todos los Herodes eran edomitas, tenían sangre edomita en sus venas y por lo tanto aborrecían a los judíos. Fueron gobernantes traicioneros que en la Biblia tipifican al diablo. Porque acuérdese usted que trataron de matar al niño cuando nació y después también aceptaron la muerte de Cristo, siendo ellos ajenos a la nación de Israel, pero Roma les impuso a estos Herodes para, como un tipo del anticristo, ¿verdad? Como un tipo del diablo. Y como Satanás, todos ellos fueron mentirosos y asesinos. Usted acaba de ver un breve bosquejo de lo que son sus biografías y pues se da cuenta que efectivamente eran personas traicioneras, eran personas de corazón duro, sobre todo contra Cristo. Juan estuvo preso varios meses e indudablemente durante ese tiempo fue martirizado por el gran encono que sentía Herodes en contra suyo. Y lo que nos presenta Mateo a continuación es un vistazo en retrospectiva de lo que fue el trato que tuvo Herodes con Juan el Bautista. Porque Herodes había prendido a Juan y le había encadenado y metido en la cárcel por causa de Herodías, mujer de Felipe su hermano, porque Juan le decía: no te es lícito tenerla. Y Herodes quería matarle, pero temía al pueblo, porque tenían a Juan por profeta. Se da cuenta que con todo y que el pueblo terminó gritando crucifíquenle, crucifíquenle, en algún momento ellos temían de Dios a causa de que consideraban que efectivamente Juan era un profeta. ¿Por qué a Juan sí lo podían identificar como profeta y a Jesús no lo podían identificar como el Mesías? La razón es muy sencilla. La vestimenta y la austeridad de Juan eran más parecidas a los profetas del Antiguo Testamento. Su firmeza, su radicalidad era más aceptable para ellos, porque a lo mejor se parecía a Jeremías y estaba sufriendo en la cárcel como Jeremías. A lo mejor se parecía a Zacarías, que fue aserrado, es decir, lo cortaron en dos con un serrucho, y a Juan el Bautista lo decapitaron. Entonces para la nación era más fácil identificarse con Juan que con Cristo, porque Cristo comía y bebía con pecadores y proclamaba algo que nadie jamás se atrevió a proclamar: ser el Hijo de Dios.
le llamaba a Dios Padre y no de alguna manera ritual como Elohim o Hashem en el lenguaje hebreo. No, Jesús los enseñó incluso a sus discípulos a orar llamándolo Padre. Y a pesar de que Jesús nos enseñó a orar llamando a Dios Padre, muchos de nosotros todavía decimos: ay, Diosito, ayúdame. Pero la manera correcta de orar es llamando a Dios Padre. Entonces el rey se entristeció, pero a causa del juramento de los que estaban con él a la mesa, mandó que se la diesen y ordenó decapitar a Juan en la cárcel. Herodes tenía temor del pueblo porque el pueblo tenía a Juan como profeta, pero como le prometió a la muchacha que le bailó, la hija de Herodías, que si lo convencía con su baile, con su danza, él le daría lo que ella pidiera. Le dijo: pídeme lo que quieras. Y ella le dijo: quiero la cabeza de Juan, porque ella había sido aconsejada por su madre Herodías. Y esta Herodías es un tipo de Jezabel. Alguien se debe acordar de Jezabel en el Antiguo Testamento, que fue una mujer ante la que Elías, el anterior Elías, porque Juan el Bautista es el nuevo Elías, aquel Elías tuvo temor y huyó de ella después de haber él bajado fuego del cielo con su oración contra todos los profetas de Acera y de Baal, y por su orden fueron decapitados todos por el pueblo los decapitó a todos. Jezabel se enojó mucho contra él y dijo que para mañana a esta hora ella iba a tener la cabeza de Elías. Y Elías huyó allá lo más lejos que pudo, y allá Dios lo restauró. Y después Jezabel, más adelantito, pues fue comida por los perros. Se cayó de su ventana, de su palacio, y se la comieron los perros. Ese fue el final de Jezabel. Y a veces nosotros perdemos de vista la justicia de Dios. Yo sé que el furor del que aflige nos oprime, pero en poco tengo el ser juzgado por tribunal humano. Y tú puedes decir contra mí lo que tú quieras, pero la última palabra la tiene el Señor. Y si el Señor es por mí, ¿quién contra mí? Él es mi escudo alrededor, Él es mi gloria, y Él es el que levanta mi cabeza. Por un camino mis enemigos vendrán contra mí, y por 7 caminos huirán de delante de mí, porque el Señor está conmigo. A veces perdemos a Cristo de nuestra cabeza, de nuestra mente, y lo que metemos ahí es la angustia. Lo que metemos ahí son las palabras hirientes de esa persona que es importante y significativa para nuestra vida, y por eso el diablo la usa, para lastimarnos, para deprimirnos, para confundirnos. Esa persona que sus palabras son como veneno de serpientes, y cuando menos te espera, su mordida te muerde el carcañar y te quita el ánimo de: ibas a hacer una cosa, ya no tengo ganas de ir, hoy no voy a ir, mejor después, porque ya te deprimió, ya te envenenó, y te quedas ahí por mi culpa, pero ¿qué habré hecho? ¿En qué me equivoqué? ¿Qué le dije? ¿Qué no hice? Satanás siempre va a buscar a la parte más incrédula y más frívola con Dios para usarla y tropezarnos a los demás. ¿Por qué no vino el diablo a tentar a Adán? ¿Por qué fue con Eva? Porque Eva era la parte más débil de esa familia. Y Satanás siempre va a buscar la parte más débil de cualquier familia para dar problemas a los que quieren vivir piadosamente conforme a Cristo. Entonces, eso hizo esta muchacha tan bonita, Salomé, con ese arte tan maravilloso que le fue concedido, que es la danza. Sedujo el corazón de Herodes de tal manera que logró que él pagara el precio que ni él mismo estaba dispuesto a pagar por nada, que era entregar la cabeza de Juan. Ya Herodías le había pedido la cabeza de Juan y él no se la quiso dar, pero viene esta muchacha y ella sí lo logra. Y aquí vemos que con tristeza ordenó decapitar a Juan en la cárcel. Y fue traída su cabeza en un plato y dada a la muchacha, y ella la presentó a su madre. Entonces llegaron sus discípulos y tomaron el cuerpo y lo enterraron, y fueron y dieron las nuevas a Jesús. Mateo
señala la muerte de Juan en este punto preciso de su evangelio como una ilustración de que al dar muerte al mensajero de Cristo, habían rechazado al mismo rey. Y es un preludio de lo que van a terminar haciendo también con él, con Jesús. También van a terminar matándolo. El propio Señor enseña que el que nos recibe a nosotros en su nombre, lo recibe a él. El que nos hiere a nosotros, el que nos ofende, el que nos roba, el que nos defrauda, lo está robando a él, lo está defraudando a él, lo está ofendiendo a él. Tú no estás solo, tú y yo somos el cuerpo de Cristo. Pero te repito, muchas veces perdemos de vista a Cristo en nuestra cabeza. Muchas veces le damos demasiada importancia a las circunstancias, a lo terrenal, a las palabras de las personas, y perdemos de vista el peso, la importancia y las promesas, la fidelidad de las palabras de Dios. Yo te recomiendo, clama al Señor en cualquiera que sea tu circunstancia. En una ocasión, el pueblo gritó contra Moisés: vamos a matarlo, vamos a deshacernos de él. Nomás para esto nos sacó de Egipto, para hacernos morir aquí en el desierto. Y Moisés se arrodilló y dijo: tú sabrás, Señor, tú sabrás, Padre, si vas a entregar mi vida en sus manos y vas a permitir que ellos cumplan sus amenazas. Yo aquí estoy. Yo no era nadie, y lo que soy, lo soy por ti, lo soy en ti, y fuera de ti no soy nada ni quiero nada. Tú sabrás. Y Aarón vio que Moisés se postró, y Aarón también se humilló ante Dios. ¿Saben qué pasó? Se abrió una franja en la tierra y se tragó a todos los que amenazaban a Moisés de muerte. Tú no estás solo. Solamente cuando la ira te ciega los ojos es cuando Dios no te puede ayudar, porque en la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Pero otra cosa también te quiero decir, y también no quiero que lo pierdas de vista: cuando llega nuestro día de reunirnos con el Señor, como llegó el día de Juan, te vas a reunir con el Señor. Para nosotros el vivir es Cristo y el morir es ganancia, pero mi vida no está en las manos de ellos. Aunque ellos le cortaron la cabeza, era ya el tiempo. Y lo mismo pasó con Esteban un poquito más adelante, que lo mataron a pedradas. Y Esteban vio el cielo abierto y al Hijo de Dios que venía por él, porque cuando los justos mueren, es el propio Señor el que viene y toma su alma. Es el propio Señor el que te abraza y te da entrada al cielo. Así está escrito, que cuando Esteban estaba muriendo, abrió los ojos y vio al Señor y le dijo: Señor, no les tomes en cuenta este pecado, porque no saben lo que hacen. Exactamente las mismas palabras que dijo Jesús: perdónalos, Padre, porque no saben lo que hacen. Es lo que tienes en el corazón cuando estás en medio de un ataque injusto, un ataque desmedido, impío, sin compasión, sin consideración, porque ellos sí se sueltan el pelo y te dicen hasta de qué te vas a morir. Y uno quisiera defenderse como antes, pero a veces ya no te salen las palabras, te trabas, y luego ya por allá dices: híjole, le hubiera dicho esto, le hubiera dicho aquello. No sé si les ha pasado, pero después dices: qué bueno que no le dije, porque estuvo peor. Y luego te enteras de la venganza del Señor. Mía es la venganza, dice el Señor, yo pagaré. No es para que les tengamos resentimiento, sino para que les tengamos compasión. Pobrecitos, ¿en qué oscuridad están y en qué esclavitud a merced de Satanás están, para no darse cuenta lo que están haciendo contra el cuerpo de Cristo, para no darse cuenta lo que están haciendo contra el ungido de Dios? Porque no solamente es un ser humano que debe ser respetado,
No solamente es una cuestión de moralidad, derechos, asertividad, sino aquí la cuestión es espiritual. Y a veces perdemos de vista las jerarquías y pensamos, todos somos seres humanos. Claro que sí, todos somos seres humanos, y por lo mismo ahí debiera empezar el respeto. Y yo no tendría que darte lecciones de jerarquía, no tendría que darte lecciones de autoridad, pero la autoridad existe y fue establecida por Dios para que haya un orden. Yo sé que no todas las personas que están en autoridad son perfectas en su ejercicio o en su moralidad, pero es autoridad, y yo debo respetar esa autoridad, no por la persona que es un guasón, no por la persona que es un sinvergüenza, que es un ladino, sino porque la autoridad la da Dios. Y ninguna autoridad, le dijo Jesús a Herodes, tendría sobre mí si no te hubiera sido dada de mi Padre que está en lo alto. Jesús nunca perdió el enfoque, nunca perdió la concentración, y esa es la invitación que yo te hago esta noche. Que pases lo que estés pasando, nunca pierdas de vista que el Señor tiene el control. Nunca pierdas de vista que el Señor te dice, mía es la venganza, yo pagaré. Lo que el hombre siembra, eso también segará. Y no hay hombre que se vaya a ir de esta tierra sin haber pagado lo que sembró. Por eso es mejor que nos pongamos de acuerdo con las personas con las que tenemos alguna diferencia, si se puede, porque a veces son tan intransigentes y tan intemperantes que no puedes ponerte de acuerdo con ellos, no puedes dialogar, porque de todos se exaltan y en todo ellos creen que tienen la razón y no tienen la humildad necesaria para caminar juntos. Pero bueno, es su naturaleza. Yo te perdono porque no sabes lo que haces, y Señor, te ruego pues que a mí me des sabiduría, que no apartes de mí tu espíritu, que tu palabra sea lumbrera de mis pies, y que no me dejes ser tentado más de lo que pueda soportar, y que con cada prueba me des también la salida. Soy más que vencedor por medio tuyo. Entonces, el que nos rechaza a nosotros, rechaza al Señor. Y esto se cumplió en la persona de Juan. Los que lo mataron a él, mataron también al Señor. Y por esto es por lo que no podían los judíos entender el reino que Jesús vino a predicar. Porque ¿por qué no se los tragó la tierra? Bueno, porque Dios estaba estableciendo un nuevo pacto, fundamentado en el amor que todo lo sufre, que todo lo soporta, que no guarda rencor, que no se irrita, que no deja de ser, fundamentado en el servicio mutuo, fundamentado en el perdón, en el amor, en la fe, hasta su regreso. Ahora es tiempo, como dijo Juan, desde que lo vio a Jesús, al Cordero de Dios, es tiempo de que yo mengüe para que Él crezca. Definitivamente Juan sabía que tenía las horas contadas. Tal vez no sabía con precisión exactamente qué clase de injusticias lo iban a llevar al final de sus días, ni de qué manera iba a terminar, pero él sí sabía que él tenía que menguar como profeta y como el símbolo del Antiguo Testamento para que se erigiera Cristo y el Nuevo Testamento. Yo creo que Juan no conoció en su entendimiento el plan de Dios, que es la iglesia, que somos nosotros, salvar a los gentiles, los que no éramos judíos. La lección es que cualquier cristiano que es fiel a la palabra de Dios, de alguna manera sufrirá persecución. ¿De parte de quiénes principalmente? ¿Quién me dice? De los de su casa. Entonces, ¿por qué te alarmas? ¿Por qué te espantas? ¿Por qué te sorprendes? Si está escrito, te voy a decir por qué. Porque se te borra de la cabeza Cristo. Eso es la única razón por la que tú digas, ay, es que no sé si este niño es mi hijo, es mi esposo, es mi esposa. ¿Por qué me habla así? ¿Por qué se comporta así? ¿Por qué hace ese tipo de cosas? Pues porque está escrito. ¿Y por qué es ayuda idónea entonces la mujer para el hombre? ¿Por perfecta? No, porque a través de ella estás aprendiendo
a callarte y a respirar para que te suba el agua al tinaco. Sí, ya parece uno globo de Cantoya. Sí, pero es mejor darle gloria a Dios que descoserse. Es mejor darle gloria a Dios que se te salga todo el cobre, todo lo corriente. Es mejor no ser chapa de oro, es mejor ser oro puro. Desde nuestros entrañas, ser oro puro. Y esto no se hace de la noche a la mañana, pero sí somos mejores. Y en eso te debes alegrar y de eso te debes agarrar para cobrar fuerzas y seguirle echando ganas a la vida. Y cuando llegues a un lugar, acuérdate, no vengo a ver si puedo, sino porque puedo vengo. Dios me entregó todo lugar que pise la planta de mi pie. Y es cierto, aquí hay mucha aflicción, y aquí hay mucha pleito, y aquí hay mucho malentendido, y aquí hay mucha tensión. Pero en el nombre de Jesús yo pongo la sangre de Cristo y echo fuera a los demonios de contención, los demonios de envidia. En el nombre de Jesús fuera. Y vas a tener un mejor ambiente. ¿Por qué? Porque ellos no saben, pero tú sí sabes hacer guerra espiritual. ¿Que te duele? Pues ponte la mano. ¿Que le duele? Pues ponle la mano. Menos mejorales, más oración, más rodillín y menos graniodín. De verdad, hoy día tenemos los medicamentos tan a la mano que se nos ha olvidado la oración. La fe mueve montañas, pero ya se nos olvidó. Ese es el punto. No lleguemos al final de nuestra carrera sin cabeza. Juan llegó al final de su carrera con cabeza y ahí se la quitaron. Pero él guardó la fe, tuvo paciencia, tuvo integridad. En ningún momento se desenfocó. A Cristo también le cortaron su vida, pero el tiempo que él vivió sin pecado, en integridad, en unción. No había cosa que él pidiera y que Dios no le concediera. Y nosotros decimos, bueno, es que Dios lo hacía porque él es su hijo. Pues sí. ¿Y tú qué eres entonces? Digo, si somos hijos, entonces hay que manifestarnos como hijos. La creación gime y está una con dolores de parto, anhelando que la manifestación gloriosa, no la manifestación deplorable de los hijos de Dios, no la manifestación lamentable. Mira, se descosió todito el Hijo de Dios, el ungido de Dios. El mundo, se los anticipo, y ustedes mismos ya se han de haber dado sus descalabradas, ya lo han de haber comprobado muchas veces, no es amigo del cristiano. El mundo ha rechazado al rey y también rechazará a sus mensajeros, pero ¿sabes qué? No me importa, porque al final nosotros reinaremos. Póngase sobre sus pies y vamos a hacer oración. Gracias por llegar al final de este video. Oramos que te sea de provecho y que lo puedas compartir con quienes tú sabes que les bendecirá también. Suscríbete y no te olvides de darle like. Hasta la próxima y mientras tanto, que Dios te bendiga.